La verdad que sacar de la galera todos los días es un tema distinto. Y no es fácil, porque a veces hay cosas que realmente no les importa a nadie. O sea, que hay cosas que uno, ¿qué va a decir después de toda la información que sobrevuela por la Argentina? Si uno dice, bueno, che, ¿qué será bueno hablar? ¿De qué será bueno hablar? Y anoche yo estaba pensando, digo, quizá como hay mucha gente joven, o sea, muchachos que están entre los 30 y los 45, 50 años y no están muy bien informados qué fue el tema este de Perón y por qué será que Perón tanta influencia aún permanece sobrevolando la mentalidad de los argentinos. ¿Qué es? ¿Es que se ha convertido en una leyenda? ¿Es como una aparición? ¿Sabrá la gente en realidad qué significó Perón y por qué la gente lo sigue todavía después de 40 y pico años de muerto? ¿Y cuál es el misterio? Porque es un misterio. Mira, son pocas las figuras que en la Argentina han transcurrido y han vencido al tiempo. Uno es Gardel es intocable. Y otro es Perón y Evita. O sea, son íconos, son realmente figuras que han sobrepasado la realidad, se han convertido en leyenda. Y entonces digo, ¿qué sería bueno? Claro, uno no tiene tanta memoria como para recordar en detalle, y además no es cuestión de hacer una apología del faraoísmo, porque Perón fue una especie de faraón. Sí, aunque les parezca mentira. O sea, a Cristina le llaman, fíjense qué cosa curiosa, a Cristina le llaman, despectivamente, ¿no? Como a Evita le llamaban la yegua, a Cristina le llaman la constructora egipcia, o sea, la faraona. Perón fue un faraón. O sea, cuando Perón llegó al gobierno, la Argentina era un país de juguete, hecho y construido en el siglo XIX, a mediados o menos del siglo XIX. Entonces era un país chato. Y claro, el avenimiento de este hombre y su fuerza y su equipo de trabajo, porque es lo muy importante, realmente hizo una transformación increíble. Además de la fuente de trabajo, la justicia social, los derechos de la ancianidad, la niñez, plena ocupación, en fin. Pero hizo una tarea faraónica en la edificación de la Argentina. Y dije yo, anoche me decía yo, quizá a lo mejor le interese a la gente, a los muchachos, que muchas veces pasarán, me imagino, caminando por muchos lugares Pero, espera, te lo voy a contar allá abajo mejor. Y sí, por ejemplo, hay edificios íconos en la Argentina que son de una importancia fundamental, que uno no, pero la gente joven pasa por enfrente de ellos y no saben ni cuándo se hicieron, ni por qué se hicieron, ni qué época representan. Por ejemplo, si vos rodeás la Plaza de Mayo, en la Plaza de Mayo hay 3 íconos importantísimos de la presencia permanente de Perón. Y claro, esto no lo sabe la gente. Por ejemplo, está el Banco Nación, que es una obra del general, está el Ministerio de Economía, que ahí es donde bombardearon y ametrallaron los gorilas, que están las marcas todavía en las paredes, en los mármoles, eso, en el Ministerio de Economía, en la parte del Paseo Colón. Eso lo hizo Perón. Y al lado el edificio de al lado, que es el Banco Hipotecario Nacional. 2 íconos realmente faraónicos. Esa es obra de Perón. Fíjate vos. A lo mejor vos pasás por ahí y no sabías eso. A ver si me ayuda la memoria. Voy a tratar de recordar cosas, porque son muchas las obras, pero las que yo más o menos ahora voy a tratar de acordarme. Bajamos por Paseo Colón, por ejemplo, y vamos para el lado de Constitución, y ahí está un edificio monstruoso, que era la Fundación Eva Perón. Ahora creo que es alguna cosa de la universidad o algo así, pero ese es un edificio bárbaro, que la CGT está atrás.
Pero sin embargo tomás la misma Paseo Colón y bajás para el lado de Retiro y ahí está la universidad, ahora no sé, la parte universitaria, que es un edificio monstruoso, creo que es la facultad de... Bueno, no me acuerdo, porque no me acuerdo. Fíjate, pero son monumentos realmente determinantes, son íconos de Buenos Aires. Y, por ejemplo, te agarrás para el lado de la calle de Córdoba, agarrás la calle de Córdoba y te encontrás con unos edificios imponentes, que ni te das cuenta. Y ahí está la Facultad de Medicina, un edificio imponente, abandonado. Desde que se hizo, fíjate vos, en 1952, 53, no se han pintado las ventanas. ¿Te imaginas? Y yo una vez entré, después está el Hospital de Clínica, que era una maravilla, eso era una esplendoroso, era abandonado, sucio, mal, ni limpio está. Está la facultad de Medicina ahí. Entrá porque o sea, te vas a espantar. En fin, esos son íconos, toda esa plaza, todo eso es una cosa increíble. Nadie sabe, ni siquiera qué fue eso, qué significó eso. Una de las escuelas de medicina más importantes de todo el continente es ese lugar, aún abandonado. Los valores que hay ahí, los valores humanos, científicos y los médicos y los profesores, una eminencia. Hospitales, ¿qué te puedo hablar? El Hospital Evita en Lanús, el Hospital San Martín, el Hospital Ferroviario, 60 hospitales pequeños que se hicieron en un mes, que lo hizo Carrillo con el doctor Andrés, que me contaba la historia, de una historia de que una vez le fui y le propuso a Perón hacer hospitales, salir a las provincias y hacer hospitales. Y Perón le preguntó, pero bueno, pero el presupuesto, déjeme ver, a ver dónde sacamos. Sí, está buena la idea, bárbaro, pero queremos saber, a ver, déjeme ver dónde podemos sacar la plata. Y el doctor Andrés sacó y dice, acá tengo el decreto. Y la plata se saca de este lado, porque hay una partida de tantos millones en tal lado que no se ha usado y con eso podemos hacer los hospitales. Y bueno, Betanel se lo firmó ahí mismo, en la Casa de Gobierno, al doctor Andrés y al doctor Carrillo, contado por el doctor Andrés personalmente a mí, un gran amigo. A los 60 días se presentó en la Plaza de Mayo con 60 camiones cargados con todos los implementos para los hospitales. Y se instalaron en toda la República, en un par de meses. Así que imagínense esas cosas. Por ejemplo, le digo el Hospital Ferroviario. Pero, ¿qué vamos a hablar de obra? Córdoba fue transformada con Perón. Córdoba, tan ingrata que ha sido esa provincia, qué lástima, ¿no? Porque, claro, la gente ahora nueva es distinta, pero en Córdoba se instalaron industrias espectaculares. Toda la industria aeronáutica, toda la industria de maquinaria agrícola, toda la industria de la aviación, fábrica de aviones en Córdoba. Increíble. San Nicolás, los altos hornos de Zapla en Jujuy. Jujuy o Salta, no, Jujuy. Los hornos de trasfilado, los trenes de trasfilado que se instalaron en San Nicolás. Centrales hidroeléctricas, centrales atómicas, Atucha, Yacyretá, obra de Perón todo. Y silos, puertos, red, carreteras, puentes, caminos interminables, cantidades, en toda la República, porque eran caminos vecinales prácticamente para conectar la Argentina. Entonces, uno dice, caramba, cuánta obra hizo Perón. Yo no me recuerdo, yo digo de verdad, tantas cosas no me puedo acordar, pero vamos a ir caminando y voy a ir tratando de sacarle el recuerdo para contarte algunas cosas, nada más, para que veas y te expliques por qué Perón es Perón. Ahora, si bien la estructura transformó la geografía argentina, la obra social, por ejemplo,
toda la tarea que Evita hizo no tiene parangón en ningún lugar del mundo. Fue copiado en muchos lugares, fue copiada. Por ejemplo, en Guatemala yo me encontré con una obra muy parecida a la de Evita, hecha por la mujer del presidente Arévalo, un hombre que era profesor en la Universidad de Tucumán, amigo de un gran amigo mío, el doctor Herrera, que era rector en ese tiempo, y el profesor Arévalo era profesor en la Argentina. Y después se fue de Argentina y se llevó toda la filosofía y el proyecto de Perón y lo aplicó en Guatemala. Antes que llegara Arbenz al gobierno, Arévalo hizo un gobierno peronista y la señora de Arbenz era argentina y hizo una fundación en Guatemala similar a la de Evita. O sea, era de exportación lo que hacía Perón y el peronismo. Evita hizo una tarea increíble. Evita humanizó la obra social. O sea, podía hacer la obra social sin sensibilidad humana. Pero Evita le dio humanidad. Y era un ejército, por ejemplo, de Evita, un ejército civil dedicado a combatir la guerra de las enfermedades, desde la niñez, desde el nacimiento hasta la ancianidad. Se ocupaba desde los niños, por primera vez en la Argentina se tuvieron en cuenta los niños. Había el Patronato Nacional de la Infancia en la Argentina que mantenían las señoras ricas. Yo conocí el Patronato de la Infancia. Las señoras del Patronato de la Infancia fueron las que fueron a enfrentar a Evita y a querer someterla en su idea y que Evita las echó de su despacho. Las señoras de la alta sociedad argentina que le daban un vaso de leche a los niños. Y entonces Evita transformó, humanizó la caridad, que no era caridad, que era ayuda social para los niños y los ancianos. O sea, los ancianos que los tenían, se morían los viejos de cualquier enfermedad, hasta de un resfrío. Y se sacó una ley por el Congreso de la Nación, los derechos de la ancianidad. Y todo lo que es Ezeiza, todo lo que es el Parque Pereira y la Ola, lo dedicó eran los derechos de la ancianidad, ese lugar, donde había, en fin, unas transformaciones extraordinarias para que los viejos disfrutaran de eso. Y la ciudad de los niños, esa fue una obra magistral. La ciudad de los niños, la ciudad de Evita, ciudad de los niños, fue copiada en 1955 cuando Disney va a la Argentina y ve eso y copia la idea y de ahí hace Disneylandia. Eso no lo sabe la gente. Entonces nosotros decimos, bueno, y Perón tanto era, pero no, Perón transformó, dignificó. Por ejemplo, vos no sabés que el peón de campo era el ser más maltratado y marginado social que hay en Argentina. Perón lo primero que hace al llegar al gobierno es dignificar y saca la ley de la protección del peón de campo. O sea, cuando vos ves ahora un Momo Villegas explotando a los trabajadores del campo, te da indignación que ese tipo diga que es peronista. Porque ¿cómo va a ser peronista y va a estar asociado a la extrema oligarquía? Pero no tiene sentido. ¿Qué clase de peronismo es este? Y ahora anda abrazándose con Macri. Entonces, fíjate vos cuántas cosas que uno conoce y que uno ha visto. Bueno, como te dije, la transformación ha sido el gasoducto, por ejemplo. No había gas en la Argentina. En la Argentina no existía el gas. Se hizo el gasoducto de Comodoro Rivadavia a Buenos Aires, esa era una obra faraónica en 1950. Entonces, cuando uno empieza a recorrer, se hicieron 3 millones de viviendas, se hicieron 76.000 obras públicas, más de 10.000 escuelas en la Argentina. 10.000 escuelas, no se volvieron a hacer nunca tantas escuelas. Entonces uno dice, ¿qué particularidad misteriosa tiene la figura de este hombre que hoy muchos todavía lo quieren manosear y otros quieren utilizar a Perón para envilecidamente hacerse ricos? Y uno que vio
uno tuvo la suerte, la fortuna, porque también es una suerte y es una fortuna. Ver la obra como se hacía. A mí me pasaron dos cosas extraordinarias en la vida. Ver cómo se hacían las cosas. Yo vi cómo se hacía una nueva Argentina y vi cómo se hacía una nueva ciudad. La nueva Argentina la vi con mis ojos de niño que llegué a Buenos Aires con 13 años y me fui con 25. Me fui cuando me fui al exilio. Y vi la ciudad de Las Vegas, que era una ciudad de 400.000 habitantes cuando llegué yo, y cuando me fui era una ciudad de 2,5 millones de habitantes, y la vi transformar en el medio del desierto. O sea, yo vi hacer la obra faraónica en dos lugares del mundo distintos. Y fíjate que la vi acá con el gran capital y el gran emprendimiento empresario de este país, y vi hacerlo en la Argentina en la misma forma, pero con más amor, con más dignidad, con más ternura. No frío, lo vi hacer con pasión. O sea, yo vi llorar a Perón y yo vi llorar a Evita. Y no vi llorar a nadie mientras transformaban Las Vegas. En fin, cositas simples, ¿no? Pero tienen sentido. Pero claro, siempre habrá espacio para tontos que critican, descalifican y son empecinados gorilas, pero no de pensamiento, sino de sentimiento. Yo me traje una ayuda de memoria, porque es imposible recordarse, pero me dice acá mi ayuda de memoria, la Caja Nacional de Ahorro Postal, un edificio monstruoso. ¿Sabes qué es ahora? Es un anexo del Congreso, que es qué sé yo, es la biblioteca, no sé qué, está frente a la Plaza del Congreso. Fíjate, Astillero Río Santiago, se fabricaban barcos en Argentina, escuchame. ¿Y qué más? La flota mercante del Estado. Vos no te imaginás lo que significaba eso. Eso sí que era independencia económica. Vos sabés que en la Argentina, cuando digo Perón, estaba igual que ahora. Toda la producción argentina, todos los cereales, que eran las fortalezas, la riqueza. O sea, nosotros sostuvimos la guerra. El alimento de la guerra lo sostuvo en gran parte la Argentina. Y que no le pagaron. Nosotros le enviamos comida gratis, nos debían y después no nos querían pagar. Y hicieron una reconversión de la libra a los americanos, y los ingleses y los americanos, el tema del cambio patrón-moneda, y no nos querían pagar, solamente nos querían pagar con producción, con bienes de consumo, después de la guerra. Pero nosotros teníamos el comercio internacional en nuestras manos. O sea, un chacarero, en ese tiempo no había corporaciones que eran los que rentaban la tierra y que producían y se llevaban todo, y nos vendían incluso la semilla. O sea, nos usan, hoy prácticamente somos unos sirvientes de las grandes corporaciones mundiales. O sea, no hay producción argentina. El argentino siembra y cosecha, pero solamente lo maneja económicamente la corporación internacional, que compra y vende. Antes se lo hacía el Estado. O sea, antes el Estado, claro, teníamos banca nacional, o sea, Perón nacionalizó el Banco Central. Es otra cosa que no se ha atrevido nadie que en el nombre de Perón viene a gobernar. Por eso yo soy a veces fustigo tanto a los que en el nombre de Perón llegaron al gobierno, porque no hicieron nada. O sea, no sé si no pudieron hacer también, eso también es difícil, porque estamos en mucha debilidad hoy. O sea, nosotros tenemos el gobierno, como vengo diciéndolo siempre, para poner parches, para ser de bombero, para ser de enfermero, pero no tenemos el poder. Pero por eso, para conformar un nuevo gobierno y tener un nuevo proyecto, hay que tener dos ideas fundamentales y hay que convencer a la gente, hay que explicarle al pueblo qué significa el poder y qué significa el gobierno. Ya hemos hecho algunos videos acá, pero parece que no ha trascendido demasiado. Pero nosotros pues, vamos, sí, es seguro, es de cajón que vamos a llegar al gobierno otra vez en cualquier momento. Pero el poder, ahí está el secreto, ahí está la madre del borrego. Imagínate, estamos en la mano absoluta, desde la banca, o sea, no tenemos moneda. ¿Te imaginas? Bueno, no quiero seguirme. Flota Mercante del Estado, Aerolíneas Argentinas. Nosotros creamos, Perón creó Aerolíneas Argentinas. ¿Te acordás? ¿Vos sabés dónde estaba en la calle Corrientes
en la calle Corrientes había un viejo edificio, Corrientes y Maipú creo que, sí, Corrientes y Maipú. Ese edificio, que fue edificio de Entel después, o sea, el edificio de Telefónica, que es Telefónica, ahora no sé qué, ese edificio también lo hizo el peronismo, es un edificio monstruoso. Ahí, Atucha, Yacyretá, Alto Sornozapla, Tandanor, 10.000 escuelas, el Hospital Aeronáutico, que ese ahora es Comodoro Pi. Ese era el Hospital Aeronáutico, y enfrente hay un edificio, que está todavía desde el tiempo, mira vos, desde el tiempo, pero un tiempo que iba a ser, no sé qué hospital o no sé qué iba a ser ahí, enfrente está de ahí. Fabricaciones militares, la refinería de La Plata, que mira vos, la refinería de La Plata recién inaugurada, había costado 10 millones de dólares, que era una fortuna en aquel tiempo. Rojas, con la revolución, amenazó con bombardearla. Fíjate vos, recién terminada la refinería de La Plata. La acería San Nicolás, bueno, te lo dije, el aeropuerto de Ezeiza. El aeropuerto de Ezeiza hizo Perón, aeropuerto Pistarini. La Comisión Nacional de Energía Atómica, que lo ridiculizaron en todo el mundo. Y hoy en el mundo están y estuvieron y están todavía técnicos argentinos que se hicieron ingenieros y se hicieron técnicos en la Comisión Nacional de Energía Atómica, con Ritter, el ingeniero Ritter, que después lo quisieron ridiculizar. En fin. ¿Qué te puedo decir más? Otra cosa que vos pasás todos los días por enfrente. Te digo estas cosas porque me acuerdo, las tengo acá anotadas. Vos conocés el Teatro San Martín. Bueno, ese es un teatro extraordinario. Ese lo hizo el peronismo. Y estaba a una cuadra de ahí, se iba a hacer el teatro, donde estaba el viejo Teatro Politeama, se hicieron las bases para hacer un gran sistema teatral, donde yo vi por última vez a Enrique Santos Discépolo en la obra Bloom, en Buenos Aires. Y, en fin, yo quería traerte estos recuerdos porque quizá vos lo conocías, o sea, no es que yo te diga que yo estoy descubriendo el hilo negro, pero hay mucha gente que no sabe por qué Perón es Perón y por qué Evita es Evita. Vos no te imaginás la humanidad que esa frágil mujer, porque era muy frágil Evita, y yo no tuve el gusto de conocerla, sino de verla de lejos, así, hizo esa mujer en la Argentina, que realmente fue una obra extraordinaria, que imagínate si habrá sido extraordinaria, que con todo lo que hicieron contra ella, hasta que quisieron desaparecer su cuerpo, mira, hoy es un ícono mundial. Entonces te das cuenta por qué nosotros, cuando insistimos y defendemos una idea, tenemos un fundamento. O sea, no somos unos tontos que nos dejamos llevar por una influencia de una publicidad o de un grupo publicitario o de un grupo de medios que nos quieren lavar el cerebro. Nosotros tenemos, o sea, después de 50, 60, 70 años, ahí están los íconos faraónicos que te dicen en la cara todos los días qué era el peronismo. Yo sé que hay algunos tontos o malintencionados, que yo soy un viejo reiterativo, que me patina a mí la mollera porque la senitud me deja, hace que repita siempre lo mismo. Sin embargo, no te creas, tengo bastante lucidez para recordar estas cosas que son demasiado importantes para que no es necesario solamente repetirlas, sino hay que transmitir lo que significó y cuál fue la presencia de esa época en la Argentina, una época de realizaciones, una época donde los políticos construían, proyectaban y se construían las obras, no como ahora que te venden humo, te venden canastas de humo y vos te dejas llevar por su relato. No había tanta televisión ni había tanto discurso.
había accionar, hechos concretos que se producían. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no dependíamos de nadie. Cuando se proyectaba una obra se estaba calculado cómo se iba a pagar y cómo se iba a financiar. O sea, nosotros no teníamos deuda externa, ni estaba el Fondo Monetario Internacional dirigiendo nuestra economía. Entonces te das cuenta por qué se hicieron esas obras. Ahora, si vos querés plantar un árbol, tenés que pedirle permiso a la banca internacional, porque somos esclavos. Ahora no tenemos nosotros capitales propios y no tenemos inteligencia para producir, aún sin capitales propios. Si hubiera gente de talento en la Argentina, es decir, estoy mal. Hay gente de talento en Argentina que pudiera hacer grandes obras sin necesidad de depender del capitalismo y del financiamiento internacional. Pero claro, para eso se necesita inteligencia y se necesita romper algunas reglas un poco anacrónicas que todavía están tratando de someternos. O sea, nos tienen sometidos. Y por eso me da bronca con estos politiquillos que hay ahora, que no tienen luces para nada. Y estos desgraciados, porque son unos desgraciados, si llegan al gobierno no van a hacer nada, porque no son capaces. ¿Entendés? Yo vi realizadores en función, vi realizadores construyendo, haciendo. Yo vi realizadores que asombraban con las obras que hacían y que lo hacían como una cosa natural. Hacían edificios, hacían obras, hacían proyectos, hacían puentes, hacían cosas increíbles. ¿Te das cuenta? ¿Qué país que vi hacer? Por eso yo reclamo y exijo y vocifero tanto todos los días. No porque me patina el cerebro, a mí no me patina nada. Traigo recuerdos muy vívidos y te los transmito a vos para que te contagien, para que te des cuenta que ahora estamos en manos de infelices, de serviles, de incapaces, de ineptos y de soberbios, sobre todas las cosas, soberbios. No hay humildad, no hay trabajo, no hay grandeza. Me dicen que yo soy soberbio, que no se me puede decir nada. ¿Cómo no me pueden decir nada si me insultan de arriba abajo? Y yo tengo que agachar la cabeza y decir, señor, discúlpeme que dije esta verdad, discúlpeme, perdón, discúlpeme. Nosotros tenemos la soberbia de la realidad, de las realizaciones. Nosotros los peronistas hemos hecho muchas cosas. Que ha habido dentro de nuestro movimiento una cantidad de sabandija que nos ha querido avergonzar, es cierto, hasta hace días, hasta recientemente. Eso es lo que nos ha faltado. Meterlos presos a eso, meterlos en la cárcel, porque esos son más traidores, porque no solo que nos han traicionado a nosotros, han traicionado a todo el pueblo. Esos son unas sabandijas, pero esos son infiltrados. El peronista no tiene un peso, el verdadero peronista no tiene un mango. El verdadero peronista es el que genera la riqueza del país, el que vive todavía con alegría, a pesar de que a veces no puede tener un plato de sopa en su mesa. ¿Te das cuenta la diferencia de ser peronista y sentirse peronista? Y traer recuerdos. Porque tenemos recuerdos nosotros, que son inolvidables y que son la grandeza faraónica del peronismo. Porque el peronismo fue, es y será un proyecto faraónico. Nosotros vamos a transformar el país. No te quepa la menor duda. Nosotros vamos a transformar el país y vamos a barrer con toda esta mediocridad y esta inmundicia que todavía tenemos que soportar. Te lo puedo asegurar.